Muy buenos días a todos, a nuestros delegados, subdelegados y personal auxiliar, así como personal del instituto. Les agradecemos muchísimo su participación. Estamos ya en el tercer módulo del programa de formación interna. Quiero agradecer al doctor Aguilera, quien nos va a servir este módulo, que se trata, el tema central es la República. Ya todos conocemos al doctor Aguilera, su formación, su capacitación, un personaje nacional de mucho respeto y muy conocido por todos nosotros. Su preparación nos va a permitir también tener una formación mucho más fuerte en este tema que es importante para lo que nosotros hacemos. Nos acompañan también el doctor Torres, quien está coordinando este proyecto, también Cintia Fernández de CAS, que también les damos la bienvenida, y Andrea Morales, que también nos estuvo auxiliando la vez pasada. En este momento les quiero contar que Héctor Caseros va a ser el que va a estar a cargo del manejo de la tecnología y el ingeniero Osorio, Edgar Osorio, va a estar a cargo de toda la organización de los eventos de aquí en adelante. Cualquier duda, cualquiera de nosotros podemos responderles. Les agradecería muchísimo también la entrega de las hojas de asistencia para que nosotros podamos informar sobre la participación de todos ustedes. Agradezco mucho su participación, el interés que ustedes desarrollen durante el proceso de este módulo y les deseo muy feliz año, con muchos éxitos personales y profesionales, pero también recomendarles su cuidado, el cuidado de su salud, especialmente en estos momentos difíciles que te está pasando nuestro país. Muchísimas gracias y dejo con ustedes al doctor Aguilera. Doctor Aguilera. Bien, muchas gracias. Comienzo por reiterar mi agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral y al Instituto de Formación por la confianza que me dan al pedirme que participe en este programa tan importante de formación. El módulo que tengo a mi cargo tiene temas que me fueron asignados por el instituto y esos son los que voy a desarrollar. Y el día de hoy toca desarrollar el tema de la República. Tenemos ya en pantalla la imagen. Héctor. Bueno, ustedes están viendo una sí, hasta doctor. Okay. Esa imagen que ustedes ven es la forma en que en el siglo XIX se solía representar físicamente a la República, siempre con una figura femenina con alas. En la cabeza lo que tiene es un gorro rojo, que se conoce como el gorro frígido, que fue usado por los revolucionarios durante la Revolución Francesa y que entonces se convirtió en un símbolo de libertad. Por cierto que en Francia todavía lo usan. Y la imagen tiene la balanza de la justicia en su mano. En el siglo XIX se exaltaba mucho el concepto de la República porque es en el siglo en que se desarrolló esa forma de gobierno. Si bien, como vamos a ver, había existido antes, pero su generalización, pues no mundial, pero sí en Europa, por lo menos en Europa occidental y en América sucedió durante el siglo XIX, la República. Ahora, por supuesto, la imagen tiene también del otro lado, como pueden ver ustedes, una tabla que dice la ley.
Es decir, que la república está entendida como una forma de gobierno basada en la justicia y en la ley, en la normativa legal. Veamos la próxima, por favor. ¿Qué es la república? Para nosotros nos resulta obvio, ¿verdad? Porque hemos nacido y vivido en una forma republicana aquí en Guatemala. En realidad es una forma de gobierno. ¿En qué consiste? Ahí lo dice en pantalla. Es un Estado. ¿Se acuerdan que el módulo pasado, largas sesiones dedicadas a ver lo que es el Estado? Ya sabemos que es el Estado. En esta forma de Estado, dice, es regido por representantes de los ciudadanos por medio de los electos por ellos. Es decir, que los ciudadanos eligen a representantes y a través de esos representantes, digamos, manejan el Estado. Es la forma, abajo dice, o en su forma original por los mismos ciudadanos. Esto lo que hace referencia a las dos formas que tiene la República. La forma indirecta, los ciudadanos eligen representantes y los representantes son los que van a elegir a quien nos va a gobernar, o bien los ciudadanos eligen directamente a quien nos va a gobernar. La primera forma se llama democracia indirecta, la segunda democracia directa. Esto no lo voy a desarrollar ahora, es en buena medida contenido de la próxima sesión. Y la denominación de república viene de una expresión de latín que significa res pública, o sea, cosa pública. La próxima, por favor. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, otra vez los antiguos griegos. Y nuevamente este personaje Platón, que ya lo vimos bastante la vez pasada. Y alguien más podría preguntar, bueno, pero ¿por qué no examinamos otras formas de gobierno antiguos? Por ejemplo, ¿en qué forma se gobernaban los mayas en su época clásica? O las otras civilizaciones que hubo en América antes de la llegada de los conquistadores españoles. Pues la razón por la cual estamos volviendo a ver a los famosos griegos antiguos y a Platón, ese famoso filósofo, es porque en la República y en general las formas de gobierno, inclusive las actuales, de los países de Europa Occidental, digamos hasta, básicamente cuando hablamos de Europa pensamos en países como Gran Bretaña, Francia, España, Italia, pues estos países y además todos los países de América, incluyendo desde luego Estados Unidos, estas formas políticas que tenemos tienen su raíz histórica, su antecesor, en las formas políticas que inventaron, usaron por primera vez los griegos y la República Romana. Bueno, pues eso no fue ayer, por lo menos 2500 años hace, pero sin embargo de ahí vienen nuestras formas políticas. Y esa es la razón por la cual todo el tiempo estamos hablando de los antiguos griegos y de la República Romana. Bueno, Platón fue el primero que usó el término república, pero él la usaba como sinónimo de Estado. Entonces, y además, Platón, su experiencia se refería a las ciudades-estado griegas, que eran muy pequeñas. Pensemos en algo así como un municipio grandote, una ciudad rodeada de un área rural. Eso era el ámbito político en que se desenvolvía. Ahí se practicaba la democracia directa, que estudiaremos en profundidad en otra unidad. Pero la república, por primera vez, no se implementó en la primera etapa de Roma. Veamos el próximo, por favor, el cuadro. Esta es una imagen del Senado romano. Lo que muestra la imagen, los que están de toga blanca son los senadores, algo así como los diputados de nuestra época, ¿no? Y como ven, están en una legata. Pues nada nuevo, ¿verdad? Pero lo importante es que
aquí estamos viendo ya una forma parlamentaria. Y se implementó por primera vez en forma generalizada en la República Romana. Ahora, estamos probablemente familiarizados con Roma, entre otras cosas, porque imagino que muchos de ustedes miran videos y películas que sale generalmente Roma. Por ejemplo, Espartaco, ¿verdad? O otras series así. Pero cuando vemos videos históricos de Roma, pensamos en la Roma imperial, aparecen los emperadores romanos, inclusive algunos locos como Nerón. Pero Roma no siempre fue un imperio, primero fue una república, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Una república porque ese es el antecedente histórico. Ahora vamos entonces a detallar rápidamente cómo funcionaba la República Romana para entender por qué es nuestro antecedente. Próximo, por favor. Bueno, este es el gobierno romano. Ustedes ven en la pantalla 5 personajes, ¿verdad? El que está en el escalón de abajo, lo que tiene en la mano es una bolsa llena de monedas, probablemente de oro, ¿no? Y se llama un cuestor, ahí no se lee muy bien. El cuestor. Ok, el cuestor era en la República Romana el funcionario que se encargaba de las finanzas públicas. Algo así como equivalente a una mezcla de ministro de finanzas y presidente de Banco Guatemala nuestro, ¿no? Era muy importante, desde luego, porque la República necesitaba dinero de los tributos que pagan los ciudadanos. Entonces le ponía mucha atención a estar recolectando tributos y al buen manejo de las finanzas. Eso del buen manejo de las finanzas ya podemos ver que es un problema que viene hace mucho tiempo, ¿no? Evitar la corrupción, etc. Esas eran tareas del cuestor. En el escalón de arriba hay un personaje con una vara en la mano. Ese se llamaba el edil y era el que administraba la ciudad. O sea, vendría a ser el equivalente del alcalde, el alcalde de la ciudad de Guatemala. Y la vara es símbolo de su cargo. Habrán notado, compañeras y compañeros, que hoy todavía se usa la expresión la vara edil, sobre todo en algunas comunidades rurales nuestras o en los municipios. La vara edil se le da al alcalde, lo asume. Y el nombre edil viene de esa época, imagínense, de hace 2500 años. Como Roma era la ciudad más importante de la República, entonces la administración de Roma era parte del gobierno central, no estaba separado, no había una administración separada, municipal. Le sigue en escalón un personaje que está sentado y tiene una balanza en la mano. Ese se llamaba el pretor y era el que administraba la justicia. Pues algo así como como la Corte Suprema de Justicia nuestra, ¿no? Y a un lado de él hay un señor ya mayor, sentado en una silla también. Ese es el censor, el que se encargaba de manejar los censos. Tome nota de la importancia que le daba la República a tener un exacto dato de cuántos habitantes tenía la República y dónde vivían, que el censor era una de las figuras centrales del gobierno. Censor se llamaba, y de ahí viene la palabra censo, que todavía estamos usando hoy, varios siglos después. Y aquí hay un detalle interesante. Cada determinado tiempo se conducía un censo general, primero en la República, después en el Imperio. Y los ciudadanos, todos los ciudadanos que vivían en la jurisdicción de la República o en el Imperio, tenían que ir a determinados sitios físicos para ser censados. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos una buena idea de la fecha del nacimiento histórico de Jesucristo, porque como sabemos, María y José se iban a Belén para cumplir la orden de ubicarse en un lugar donde iban a ser censados. Esto aparece en las crónicas históricas y por eso conocemos la fecha, es la que conmemoramos todos los años.
Finalmente, en el tope de esa escalera, hay un personaje con una toga blanca. La toga era una especie de sábana, que era el traje con que se vestían los romanos. Es el cónsul. Pero ahí está solo pintado uno, en realidad eran dos cónsules. Como el ejecutivo. Los cónsules eran, digamos, los que ejercían el poder supremo, pero podemos ver en coordinación con todos estos personajes. Aquí estamos reconociendo nosotros el embrión de lo que sería el poder ejecutivo. Y porque la justicia estaba metida dentro del poder ejecutivo, no era independiente. Pero lo que nos interesa del ejemplo de la República Romana es que a la par de este gobierno central existía el Parlamento. Y también quiero hacer notar la importancia que tuvo en esa época que hubiera dos cónsules, porque el poder se dividía entonces entre dos, con el objeto de evitar la concentración en una sola persona. Veamos la próxima, por favor. Vamos a ver la próxima imagen. El Senado era el equivalente del Congreso de la República, o sea, el poder legislativo. Y los senadores eran como los diputados. Compañeras y compañeras, si ustedes piensan que tenemos demasiados diputados, déjenme contarles que el Senado romano en una época tuvo 300 senadores y en sus etapas finales tuvo 900, imagínense. Claro, era la época del imperio. Claro, era grande, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionaría un foro con 900? Imagínense ustedes. Y ahí dice que se dividían en dos, sobre todo en la época de la República. Los patricios y los tribunos de la plebe. ¿Quiénes eran estos personajes? Los patricios eran los descendientes de las tribus que fundaron Roma. Generalmente, usualmente se conocían 50 tribus y eran los dueños de la tierra, de las grandes factorías, en general la gente de dinero y de poder. Estaban representados en el Senado. Posteriormente se incorporaron los llamados tribunos de la plebe, que eran los representantes de lo que llamaríamos hoy los sectores populares, por ejemplo, los comerciantes, los artesanos, los campesinos medianos, que también se incorporaron. De manera que el Senado tenía, pues, una representación de las amplia de clases. Uno puede argumentar que sobre todo en la etapa de la República había como una forma cuasi democrática de gobierno, cuasi, ¿verdad? Porque obviamente no era lo mismo. Por ejemplo, los esclavos estaban excluidos. En una sociedad, tanto los griegos clásicos, que tanto se les admira por ser los que inventaron la democracia, como la República Romana y el Imperio se asentaban en la mano de obra esclava. Los esclavos no tenían derecho a nada. Y también las mujeres estaban excluidas del mundo político. ¿Cómo funciona? Había elecciones, sí, una especie de elecciones. Veamos el próximo cuadro. Vamos a ver la próxima diapositiva. La gente votaba, se agrupaba según los comicios. La palabra comicios todavía la usamos hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de elecciones. La gente se integraba según el censo, donde era su lugar de residencia, o también se podían organizar según su riqueza en otra etapa, o los que habían prestado servicio militar. En fin, había diversas, serían como agrupaciones electorales, ¿no? Y en los comicios se votaba para elegir a los magistrados. Esa normativa estaba contenida en unos códigos que ustedes miran a la izquierda, porque se habían conservado. Sería algo así como el antecesor de nuestras leyes electorales, ¿no? Pues era una forma, obviamente, bastante, digamos, comparada con la república, formas republicanas modernas, bastante embrionaria, primitiva, pero estoy hablando de un mundo en el cual
las formas políticas de las otras civilizaciones no eran republicanas, sino que eran casi totalmente monárquicas. Roma no estaba sola, por supuesto. Estaba el gran imperio chino o el imperio persa, pero ahí no había nada de república, eran monarquías que vamos a estudiar en su oportunidad en otra forma. De manera que sí hubo un avance importante. Ahí está ustedes tienen la semilla de la forma política que tenemos hoy. Pero, ¿qué sucedió? Como hemos visto en las películas o en los videos, Roma desapareció, ¿no? Un momento se desintegró. El Imperio Romano, el sucesor de la República, sucedió en la Edad Media y la forma republicana casi desapareció. Más bien se desarrolló en todo el mundo la forma monárquica. Digo casi desapareció porque no desapareció del todo. Veamos el próxima diapositiva. Veamos la próxima, por favor. Hubo algunos estados pequeños que mantuvieron la república. La mayoría eran monarquías, pues por ejemplo en Italia, por cierto, Italia no existía como hoy, ¿verdad? No había un estado italiano, sino que había varios estados pequeños. Unos eran monarquías y otros eran repúblicas. En Florencia, esa ciudad del norte de Italia, aparece mucho en los videos, era una república y se regía por un consejo. El gobierno era un consejo, un grupo de personas, y estos elegían a un personaje que se llamaba un gonfoliero, que ejercía el poder durante 6 meses. El consejo vendría a ser, guardando las diferencias, una especie de congreso, ¿verdad? Y el gonfoliero podría ser como una especie de ejecutivo, pero de muy corta duración. ¿Y quién elegía a los miembros del consejo? Pues las familias ricas únicamente, los grandes mercaderes y, eso sí, representaciones de los gremios. Era una forma republicana, digamos, más limitada que la que habían conocido los romanos. Pero no desapareció del todo, digamos, la idea de que el poder debía ser el poder de los monarcas, debía ser en alguna forma compartido. Y por eso veamos el próximo cuadro. El next cuadro, por favor. Hubo varios experimentos en que formas parlamentarias le disputaban el poder a los monarcas y le lograban obtener concesiones. The Bill of Rights, es la Carta de los Derechos de 1689 en Gran Bretaña, es un ejemplo. El Parlamento, cuyo escudo podemos ver a la derecha, logró que el rey le concediera al Parlamento cierta autonomía y que se reconocieran también ciertos derechos cívicos. Hubo esto y hubo otras formas similares, ¿verdad? Pero realmente eran muy, muy disminuidas. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cuándo realmente vuelve a surgir la idea de y toma forma la república como forma de gobierno? Pues esto sucede, vamos a ver el siguiente cuadro. En Estados Unidos. Hemos escuchado muchas veces la frase de que la democracia republicana y constitucional nació en Estados Unidos, y que Estados Unidos es el bastión de la democracia y el país que defiende la democracia en todo el mundo. Pues, bueno, esto es relativo, ¿verdad? Porque Estados Unidos no ha sido un defensor de la democracia toda su vida, por el contrario. La destrucción de la democracia guatemalteca en 1954 fue en parte efecto de una acción de la política exterior de Estados Unidos. Pero eso no niega el hecho histórico de que cuando Estados Unidos declaró la independencia del Imperio Británico, era una colonia de Gran Bretaña en 1776, en su declaración de independencia incluyó este párrafo tan importante que tienen ustedes a la derecha. Ahí están
en forma condensada magistralmente la esencia del credo democrático. Primero, afirma que todos los hombres son creados iguales. Verdad evidente, dice. Verdad evidente quiere decir que no necesita demostración. Y que poseen derechos inalienables. Derechos inalienables quiere decir que no se les pueden quitar, porque han sido otorgados por Dios. Y que esos derechos incluyen el derecho a la vida, a tener la vida, a la libertad, y a la búsqueda de la felicidad. Y luego concluye el párrafo diciendo: los gobiernos derivan su justo poder del consenso de los gobernados. Ojo, si no hay un gobierno que pueda ser legítimo, si los que van a ser gobernados no están de acuerdo. Estas son ideas que a nosotros nos parecen de cajón, pero para la época, que estamos hablando de la época de las monarquías absolutas, era absolutamente novedoso. Eso está en la Declaración de Independencia. Y hay algo más, veamos el próximo cuadro. Esta declaración llamada de los derechos del buen pueblo de Virginia. Virginia es un estado de Estados Unidos. Los que han viajado a Estados Unidos, a Washington, se acuerdan que Virginia está pegado al distrito central de Washington. Se firmó antes de la Declaración de Independencia. Y en esa declaración, el pueblo virginio puso que todos los hombres son por naturaleza libres, independientes, y tienen una serie de derechos de los cuales no pueden ser despojados. Esto es el embrión de los derechos humanos, y también va a recoger después, digamos, no solo la declaración, sino la Constitución. Veamos al próximo cuadro, por favor. Este documento que se llama, comienza con el apelativo "Nosotros el pueblo", es la Constitución de Estados Unidos, acordada en 1789. Habrán notado, compañeras y compañeros, que la Declaración de Independencia en medio de la guerra contra Gran Bretaña fue en 1776 y la Constitución se acordó hasta 13 años después, en 1789. Bueno, pero ¿por qué tanta diferencia de tiempo? Pues la razón es que les costó mucho a los representantes de los estados ponerse de acuerdo en cómo organizarse. No había precedentes. Es decir, Estados Unidos estaba surgiendo a la vía independiente y cuando miraba a su alrededor, lo que habían eran monarquías. Existía digamos, la remembranza de que había una república en Roma, pero hace tanto tiempo, y en esa época no había muchas fuentes de información. Este no todavía, por favor, pues regresemos al siguiente. Vemos al anterior. Entonces, ¿cómo organizarse? Hay que tomar en cuenta que cuando fue la guerra de independencia, fue provocada porque los 13 estados que componían Estados Unidos era mucho más pequeño. Solo la parte este de Estados Unidos era el país. Lo demás era la Luisiana, que pertenecía a Francia, Florida, que pertenecía a España, y territorios que estaban ocupados por los pueblos, digamos, originarios, los pueblos indígenas, que después les pusieron el apodo de pieles rojas, ¿no? Ellos eran los verdaderos habitantes originarios de América. Esos 3 estados, ¿cómo se ponían de acuerdo? Cada estado había desarrollado formas autónomas, tenían sus propios gobiernos y habían ido a la guerra porque resentían que Gran Bretaña les ponía impuestos y además no les prestaba atención y no respetaba los derechos que iban generando autónomamente. Pero una vez la gran independencia, ¿cómo se van a integrar? ¿Qué forma? No había, imagínense ustedes, ahí sí que tenían que inventar. Esta es la gran discusión, fue en esos 13 años, ¿cómo nos organizamos?
hubo todo tipo de discusiones. Y así es como nació, finalmente. Ahora sí pasemos a la próxima, por favor. La Constitución actual y la famosa separación de poderes. Otra vez, eso a nosotros nos parece elemental, ¿verdad? Ya en el estudio de primaria aprendemos nosotros que el gobierno se organiza así, pero para esa época era totalmente nuevo. No había ningún país que tuviera esa forma de organización. A lo más se había llegado a alguna relación entre el parlamento y la monarquía, pero algo así como esta separación de poderes no existía. Es la clásica, ¿no? Lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos, en que el poder legislativo, que está formado por representantes que elige el pueblo, eligen los electores, un poder ejecutivo y poder judicial por aparte, y cada uno de estos poderes se controla a los otros. Por eso se dice que es una balanza de pesos y contrapesos. Vamos a verlos. El poder legislativo, en el caso de Estados Unidos, la Constitución lo estableció con 2 cámaras. Ustedes pueden ver en el centro está el Capitolio, el edificio este que acaba de ocupar la gente de la manifestación de Trump, un poco lo destrozaron, ¿verdad? Y 2 casitas a los lados, que son las 2 cámaras. Una es lo que se llama el Congreso, the House of Representatives, y el otro es el Senado. ¿Por qué tener 2 y no 1 como los romanos que tenían solo un parlamento? Por las disputas entre los estados. ¿Cómo elegir a los representantes? Bueno, pues en base a una persona, un voto. Entonces cada quien va a votar y tiene su voto. Pero entonces había unos estados que tenían más habitantes que otros. Y los estados que tenían menos habitantes dijeron, vamos a tener menos representantes. Y un punto muy espinoso era que los estados del sur sí tenían mucha población, pero población de esclava. Digamos, Estados Unidos, como ustedes saben, hasta antes de la Guerra de Secesión, estaba dividiendo 2 modos de producción. El modo de producción capitalista en el norte, basado en la mano de obra asalariada, y el modo de producción esclavista en el sur, basada en la mano de obra esclava. Entonces los estados que tenían esclavos querían que se permitiera contar a los esclavos, con los cuales pero ellos en realidad no eran ciudadanos. Y por cierto que la Constitución no hay cómo resolver este problema. Y si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, van a ver que ahí no hablan de la esclavitud, sino que hablan de personas obligadas a trabajar, una cosa así, ¿no? Y esto hace referencia a un punto oscuro en la historia de Estados Unidos. En We the People y en la Declaración de Virginia se habla que todos los hombres son iguales y libres por naturaleza. Y sí, libres, pero ya había millones de esclavos. ¿Y cómo se justificaba eso? Inclusive, algunas de las figuras más egregias de la creación de Estados Unidos eran esclavistas. Hamilton, por ejemplo, Hamilton, que se le atribuye con haber sido el principal redactor de We the People, la Constitución, es esclavista. Y Jefferson también, el mismo Washington tenía esclavos. Ahí eso no se resolvió. Sencillamente, este enorme problema ético lo ignoraron. En toda esa discusión prácticamente se hizo como que no existía el problema y como que estaba legislando solo para la gente libre. Y por supuesto, como de costumbre, las mujeres están excluidas. Entonces, se puede criticar, bueno, obviamente desde nuestro tiempo y nuestra visión de los derechos humanos, podemos decir que hipócritas, ¿verdad? Pero hay que ubicarse en el tiempo. Hay que entender cómo funcionaba la mente de las personas de aquella época, que no tenían otros referentes de la realidad en que habían vivido. Pero en fin, dejando eso de lado, ¿cómo se resolvía la discusión
de que los estados más pequeños no querían aceptar una forma en que iban a estar menos representados. Entonces, para eso se crearon las dos cámaras, las dos casitas, porque el Congreso de House of Representatives está formado por congresistas, congressmen, que son electos según el número de habitantes que tiene cada estado. Así como en Guatemala, ¿verdad? Un departamento elige el número de diputados según el número de habitantes que tenga. Pero se creó la otra cámara, los senadores, porque ahí se le dieron 2 senadores a cada estado, no importa que sea pequeño o que sea grande. Y así se balanceaba la representación en el seno del Poder Legislativo. Y las 2 cámaras tienen que ponerse de acuerdo en algunos casos para determinaciones centrales. Un ejemplo es ahora que la Cámara de Diputados de House of Representatives, Congreso, quiere hacerle un impeachment al presidente Trump por los sucesos del Capitolio. Y seguramente va a ganar la votación porque los demócratas tienen mayoría. Pero esa decisión del Congreso tiene que ser aprobada por el Senado, donde por ahora los republicanos tienen mayoría, entonces no va a pasar. Pero es así como funciona el balance entre las 2 cámaras. Otra peculiaridad es el sistema electoral, porque como todos sabemos en Estados Unidos, el presidente no es electo por el voto directo de los ciudadanos, sino a través de representantes. Es decir, en cada estado la gente va a votar y eligen a representantes del estado que van a ir a un espacio donde se va a elegir al presidente. Pero el problema de este sistema es que no existe representación de minorías. Entonces, en un estado, el que saca la mayor parte de votos se lleva a todos los representantes. Y aunque han estado muy cercanos, hay ocasiones en que la diferencia de votos entre un partido y otro es muy, muy pequeña. Y sin embargo, el partido que perdió no saca ni un representante y todos se los lleva el que ganó la mayoría de votos. Esto hace una diferencia entre lo que se llama el voto popular y el voto de los representantes. Y puede ser, digamos, dar resultados insólitos. Y un ejemplo es que el presidente Trump, como recordamos nosotros, compitió con Hillary Clinton, que por cierto visitó Guatemala. Hillary Clinton le sacó nada menos que 3 millones de votos más a Trump, en voto popular, o sea, la gente que votaba por los demócratas. Pero como perdió los representantes de algunos estados, por eso fue electo Trump. Es un sistema, si ustedes quieren, poco democrático. O sea, en aquella época se adoptó porque los 3 estados tenían muy malas comunicaciones. Y entonces ellos pensaban, ¿y esto cómo va a funcionar? ¿Cómo vamos a contar todos los votos a tiempo y después mandar los papeles a Washington? Hay pocos caminos, es muy complicado. Mejor elegimos representantes porque estos se van todos a Washington y ahí eligen el presidente. En ese momento tenía sentido. Ahora ya no tiene ningún sentido. Pero no parece que Estados Unidos se vaya a reformar. Y luego el Poder Ejecutivo, que ya sabemos todos que es el presidente electo durante 4 años, puede ser reelecto, y un Poder Judicial formado por jueces electos por el Poder Legislativo. Este es el sistema electoral representativo de Estados Unidos, y pues ha sido adaptado en buena parte de los países del mundo occidental. Es el sistema nuestro de prácticamente todos los países latinoamericanos, Poder Ejecutivo. Entonces, pues no se puede ignorar la importancia que tiene Estados Unidos como podría ser el primer modelo de república, que es lo que nos interesa. Sí, hubo otra discusión más todavía en esos 13 años de interregno entre la Declaración de Independencia y la Constitución, que veamos en el próximo cuadro.
Vamos a ver la próxima diapositiva. Otro motivo de discusión es cómo se organizaba Estados Unidos, como una república unitaria o como una república federal. La imagen, que es una caricatura de la época, muestra la república que la están jalando dos personajes. El que pide la federación tiene el gorro frigio de la libertad y está vestido popularmente. El que pide la unidad se ve que es un rico, un oligarca, tiene un sombrero de copa y pide la forma unitaria. Hubo mucha discusión, pero y fue uno de los elementos que más demoró la aprobación de la Constitución. Los estados no querían ceder toda su autonomía, todos sus derechos a un gobierno central, aunque los grandes intereses económicos les interesaba para poder promover mejor el comercio y desarrollar la incipiente industria que fuera una unitaria, un gobierno fuerte, central. Pero finalmente se impuso la idea de la federación. Con la federación, cada estado de la Unión Norteamericana retiene una parte de su autonomía. Puede dar leyes internas, tiene su Congreso, tiene su gobernador, pero están sujetos a un poder central. Les recuerdo lo que vimos en la módulo pasado, compañeras. Cuando se independizó el Reino de Guatemala de España, pues adoptó la forma federal, de la Federación de Centroamérica, en la cual había un gobierno central que tenía su sede en San Salvador en una época, con Constitución centroamericana, Parlamento centroamericano, presidente federal, y cada estado, inclusive Guatemala, tenía también su parlamento, digamos, en este caso del estado de Guatemala, sus normas, etcétera. Ya sabemos que en el caso de Centroamérica no funcionó. Y entonces, de luego, Guatemala tiene una estructura unitaria, un estado unitario. Hay otro aspecto muy importante del proceso norteamericano que quiero destacar. Veamos la próxima diapositiva. La Constitución norteamericana no es como la nuestra. Para modificar la Constitución política de la República de Guatemala, sabemos nosotros que hay que convocar a un referendo, ¿no? A un referendo, a una consulta popular para modificar algunos artículos y algunos no pueden ser modificados. La Constitución norteamericana no es así. Se puede modificar por decisión del Parlamento, o sea, de las dos cámaras. Y entonces, después de que se adoptó la Constitución, se han introducido cerca de 50 enmiendas a la Constitución norteamericana. Algunas han sido introducidas y después han sido derogadas. Pero una establece la libertad de religión, la libertad de reunión, de petición, el derecho a poseer y portar armas. Este es un derecho muy apreciado o muy defendido por buena parte de la población norteamericana. Como ustedes saben, por la cultura de ese país es una cultura, digamos, muy acostumbrada al manejo de armas y al uso de armas. Y que las armas se venden libremente. En algunos estados ustedes pueden ir a un gran almacén, por ejemplo, de artículos deportivos, y siempre tienen su apartado de venta de armas. Se pueden comprar ustedes un AK-47, un M16, lo que quieran, ¿va? En algunos casos, lo único que tienen que hacer para comprar un arma, un fusil de alto poder, es presentar su licencia y sus datos y un periodo de dos días para ver si no está registrado como enfermo mental o tiene antecedente penal y después le entregan su arma. Tranquilo, en algunos estados se pueden portar libremente, en otros no. Depende de la legislación de cada estado, pero sobre todo los republicanos o la gente de la derecha de Estados Unidos es muy celosa de este derecho. Pero vean lo que está abajo: seguridad personal, de la vivienda, de documentos y efectos, derecho a no ser detenido sin causa judicial, protección contra tratos crueles. Es decir, hay elementos de los derechos, ahora llamamos los derechos humanos, incorporados en las enmiendas
a la Constitución de los Estados Unidos. Y bueno, nuevamente fue la primera vez que un Estado adoptaba una forma política y una normativa como esta. Por eso efectivamente es como, es la cuna, ¿verdad?, de la democracia y de los derechos humanos. Después de Estados Unidos vino otro hecho histórico que consignó también la forma republicana. Veamos el cuadro siguiente, por favor. Es la famosa Revolución Francesa. La americana fue en 1776, la francesa en 1789. Fue bastante diferente. La americana fue una guerra de independencia de los 13 estados en contra del Imperio Británico para lograr su independencia. Mientras que en Francia lo que hubo fue una revolución en contra de una monarquía absoluta. La monarquía absoluta, pues ya sabemos, era el gobierno de un rey apoyado por una clase dominante formada por los nobles y el alto clero. Este segmento de la población no trabajaba, pero sí eran los propietarios de la tierra, de las industrias, de todos los medios de producción. Entonces, no trabajaban, pero como eran propietarios de todo, pues vivían muy bien, no pagaban impuestos, ojo. Y como habrán visto ustedes, hay muchas películas y videos, ¿verdad?, sobre lo que era Francia antes de la Revolución. Y en esos videos aparecen los nobles que se dedicaban todo el día a deportes, a la cacería, a banquetes y en la noche a grandes fiestas y a parrandas sin parar. Una vida pues de idilio total. Mientras que la mayoría de la población privada de derechos padecía terribles condiciones de vida, inclusive al nivel de hambre. Y esto estalló en 1689 con una revolución popular en contra de que destruyó la monarquía absoluta. El inicio fue el asalto a la Bastilla, pues que está ubicada ustedes pueden ver en la figura del lado izquierdo, que era una fortaleza que servía de prisión. Y después de eso, entonces sí, veamos el próximo cuadro. Después de eso se instauró una monarquía constitucional. Esa es una forma que vamos a estudiar el próximo módulo. Al rey Luis XVI le impusieron una constitución y que compartiera su poder con una asamblea electa, un parlamento. Y también se creó un poder judicial. Antes los jueces eran miembros de la nobleza. Eran jueces independientes y electos por el pueblo. Había un sentido popular. Todos tenemos derecho a todo. Entonces elegían de jueces del pueblo, aunque eran personas que no sabían nada de ley, ¿verdad? Pero hay que entender, era una explosión de los oprimidos en contra de los opresores. El rey Luis XVI, aunque dijo que aceptaba la Constitución, en realidad no la aceptó y se puso a conspirar con otras monarquías de Europa para restaurar su poder. Lo descubrieron y, como sabemos nosotros, le cortaron la cabeza, tanto él como a su esposa, la reina María Antonieta, y se proclamó la República, basada en el sufragio universal, otra vez de hombres nada más. Elegían un consejo ejecutivo de 24 miembros. Imagínense cómo era de complicado un ejecutivo de 24 personas poniéndose de acuerdo sobre cómo gobernar, una asamblea y tribunales. Y eso tuvo una evolución 2 años después, a que otra vez se puso un sufragio por censos. El consejo ejecutivo, que no funcionaba, se redujo a 5 miembros. La asamblea se dividió en 2 y jueces elegidos por el pueblo. Esta fue la segunda república en un estado grande, después de la norteamericana. No duró mucho tiempo, sin embargo. Conocemos la historia, hemos visto videos. Sabemos que cuando ascendió Napoleón Bonaparte al poder, abolió la república y se proclamó emperador. Estableció el imperio nuevamente. Pero en fin, pero el hecho histórico del impacto que provocó la revolución no hay que descontar. Además,
el efecto de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa fueron detonantes para las luchas independentistas en América Latina y la misma Guatemala. Veamos el próximo cuadro. Pero esto sí es muy importante. La Revolución Francesa aprobó también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es como la primera Carta de Derechos Humanos, porque ya dijimos que Estados Unidos incorporó artículos a su Constitución, pero en caso francés es una normativa específica. No es muy larga, tiene pocos artículos, pero está a la base de lo que son los derechos humanos de nuestro tiempo. Solo les menciono los dos primeros artículos. La próxima, por favor. Esos son los dos primeros artículos. El primero reproduce con otras palabras lo que está en el preámbulo de la Declaración de Independencia. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en utilidad común. Aquí está haciendo pedazos la distinción de clases en que se asentaba la monarquía francesa. Y luego el artículo 2. Cualquier asociación política, inclusive la República o el Estado, tiene una finalidad: proteger los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y así siguen los articulados, que con un lenguaje, digamos, ahora nos parece por la época bastante anticuado el lenguaje, pero ahí están, digamos, contemplados los derechos humanos, que con el transcurso del tiempo se fueron desarrollando cada vez más, y finalmente se establecieron internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas. Pero bueno, siempre hay un pero. Veamos el siguiente cuadro. Los derechos del hombre, el sufragio, todo estaba reservado a los hombres. Entonces, Olimpia de Gouges elaboró la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, cuyo preámbulo está consignado, lo pueden ver ustedes en pantalla. Y luego seguía el texto proclamando absoluta igualdad de derechos para las mujeres. Olimpia y su grupo de mujeres lo presentaron a la asamblea. Ustedes se pueden imaginar que no le hicieron ningún caso, pero es un elemento importante en el inicio de lo que ha sido una lucha especial, paralela a la consolidación de los derechos humanos, la consolidación de los derechos de la mujer, de la igualdad de género. Una larga lucha que merecería un análisis separado, tal vez en el instituto, en algún momento, que sea ordenar un módulo sobre lo que ha sido la lucha por los derechos de la mujer. Y luego otro elemento, digamos, parecido al problema ético que tuvo la Revolución Norteamericana, es que cuando se proclamó la República, Francia tenía varias colonias, era un imperio colonial, y muchas colonias estaban basadas en la mano de obra esclava. Entonces, por ejemplo, el caso principal era Haití, que producía las 2/3 del azúcar que se consumía en el mundo, y era una de las fuentes de ingresos más elevada para el Estado francés. Pero era mano de obra esclava. No había muy bien qué hacer. Iniciaron dándole igualdad de derechos a los ya libres, ¿verdad? Pero ¿y qué hacían con los demás esclavos? Lo cierto es que esas vacilaciones provocó la gran insurrección de los esclavos de Haití. Una lucha muy sangrienta
que duró hasta 1804. Imagínense, desde que se proclamó la independencia hasta 1804. Entre 1791 y 1804 se desarrolló la guerra. En ese caso, no fue de independencia exactamente. Sí puede decir independencia, porque se independizaron de Francia, pero también de emancipación, porque los negros se levantaron y fue el único ejemplo en la historia de la humanidad en que ha triunfado una rebelión de esclavos que establecieron la República de Haití. Bien, pasemos al otro cuadro. Aquí les puse yo en forma sintética las diferencias de monarquía y república. Son formas de gobierno diferentes. Ya dijimos que si vamos a verla en forma comparada a la historia de la humanidad, la forma monárquica ha sido la que ha predominado. La forma republicana que tenemos nosotros ha sido en la historia minoritaria, porque viene prácticamente desde el siglo XIX hasta la fecha. Y ahora es la forma, digamos, más extendida, la forma de organización del Estado más extendida en todo el mundo. Pero no es total, porque todavía hay monarquías. Algunas monarquías son parlamentarias, es decir, que hay un monarca que puede llamarse rey, emperador o tiene zar, tiene otras denominaciones, pero coincide con un parlamento. Y también hay monarquías absolutas. Veamos el siguiente cuadro, por favor. Vean, estas son las monarquías que todavía subsisten. Fíjense del lado izquierdo. Países muy modernos, muy avanzados en su régimen democrático, como puede ser España, el Reino Unido y los países, todos los países escandinavos, los países de los antiguos vikingos, son monarquías, tienen reyes. Y uno de ellos, Japón, inclusive tiene un emperador. Pero son países democráticos, modernos, avanzados. Lo que pasa es que son monarquías parlamentarias. Yo cuando fui embajador, por ejemplo, le presenté mis credenciales al rey de los Países Bajos, lo que la gente conoce como Holanda. Holanda es el nombre de un departamento, una provincia dentro de los Países Bajos, que es el rey William de Orange. William de Orange, una persona muy amable, muy simpática, muy sencilla. Mi esposa, que es argentina, y habla muy buen español, ¿no? Y a España, pues si todos sabemos los líos en que se metió el rey de España. En esas monarquías parlamentarias lo que hace el rey realmente es, algunos tienen funciones políticas reducidas, pero son principalmente protocolarias, como esa de recibir las credenciales de los embajadores. Y probablemente la monarquía más conocida es la del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, lo que la gente llama Inglaterra, que es la reina Isabel, ¿verdad? Y algunos de ustedes estarán viendo la serie ahora en Netflix sobre la vida de la reina Isabel. Pero también hay monarquías absolutas, de las de antes, en la que el monarca rige sin parlamento, sin partidos ni nada, por voluntad. Arabia Saudita, que es el gran aliado de Estados Unidos, por ejemplo. Los Emiratos Árabes, Suazilandia, Brunei de Jerusalén, Qatar, Omán. Casi todas las monarquías absolutas, o todas, más bien dicho, están en países asiáticos o árabes. Ahora vamos a ver a continuación dos videos para, digamos, consolidar lo que hemos estado conversando sobre la diferencia entre monarquías y repúblicas y sobre lo que es una república. Veamos, por favor, el primer video. No está corriendo, ¿verdad?
Parece que hay un problema técnico que se va a resolver en unos minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Derechos para Todos. El día de hoy desde el Palacio Real en Madrid vamos a explicar cuáles son las diferencias entre la monarquía y la república. En primer lugar, la monarquía. ¿Qué significa la monarquía? Es toda forma de estado donde hay un rey. De hecho, de ahí viene su nombre, mono, que significa uno, y de arquía, que es el ejercicio del poder, es decir, una sola persona ejerce el poder. Además, en la monarquía es característico que este poder no viene del pueblo, sino que se hereda o pasa de una sucesión a partir del padre a su primer heredero, a su primer hijo, es el que va a adquirir el poder a la muerte de este o a su abdicación. Es importante distinguir que existen diferentes tipos de monarquía. Esa monarquía de la antigüedad es la monarquía absoluta, donde esta persona, que es la única que ejerce el poder, tiene además todos los poderes del Estado. Es decir, el rey no solamente gobierna, sino que además hace las leyes y las aplica. ¿Por qué no te callas? Por favor, no. Hoy en día sobreviven algunas monarquías como la de España, que es una monarquía parlamentaria. En esta monarquía el rey prácticamente es una figura decorativa que representa al Estado, pero el gobierno lo ejerce otra persona, que es el primer ministro. Es electo por el Parlamento y dentro del Parlamento es una especie de congreso donde sus representantes ya son elegidos popularmente. Otra modalidad de la monarquía es la monarquía constitucional, que también se presenta aquí en España, y significa que el rey no tiene un poder absoluto, sino que su poder está limitado por la Constitución. Por otro lado, la república es también una forma de Estado muy antigua. Desde Roma ya existía la república. ¿Qué significa la república? Pues la res, que es la cosa, y pública, que es del pueblo. Es decir, el gobierno en la república va a venir del pueblo. En vez de rey va a existir un presidente y este presidente siempre va a ser electo de alguna forma popular. Pues son fantoches, conservadores, hipócritas, doble cara. Otra característica de la república es que el presidente no tiene un cargo vitalicio o que se herede como en la monarquía, sino que siempre va a tener un límite de tiempo. En muchos casos se puede reelegir, pero siempre va a haber una periodicidad en la cual otra vez se consulta al pueblo si se va a seguir teniendo el mismo presidente. Finalmente, en la república otra característica es que el poder se va a dividir. Aunque el presidente va a ejercer el gobierno, otro órgano va a crear las leyes, típicamente un congreso, y otro órgano va a aplicarlas, típicamente un poder judicial. Hay una gran controversia entre qué forma de Estado es mejor, si la monarquía o la república. Pero realmente cuando hablamos de una monarquía que es parlamentaria y constitucional, sus diferencias con la república van a ser pocas. Hoy en día hay monarquías como la de Luxemburgo, la de Mónaco, la de España, la del Reino Unido, que son monarquías donde los ciudadanos gozan de muchos derechos y además son estados con mucho desarrollo. Por otro lado, también hay repúblicas como la de Venezuela o la de Alemania cuando estuvo Hitler, donde los pueblos sufren abusos, pobreza y poco desarrollo. Y repúblicas como la de Suiza, donde también hay un alto desarrollo humano. Entonces, ¿qué forma de gobierno es mejor? Realmente las dos funcionan en la práctica y dependen mucho de las personas que están a cargo de los puestos públicos. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima y recuerden, el derecho es para todos. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Hola a todos. Te daré 10 ideas sobre lo que significa república. 1. Es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley. Mayormente basado en la Constitución como ley suprema de un país. 2. Es una forma de gobierno representativo que es opuesto a la monarquía, que se basa en la idea de que el poder emana del pueblo. 3. La república es el sistema político que está basado en la división de poderes, con el fin de evitar el poder absoluto del Estado o del gobernador. 4. El objetivo de la república es respetar y garantizar los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. 5.
El gobierno del Estado se lleva a cabo por un número determinado de personas, todos ellos elegidos por voto popular y dentro de un período determinado. 6. La palabra república proviene del latín res publica, que significa lo que es común. 7. Sus principios básicos son la libertad, la justicia y la igualdad. 8. La república va de la mano con la democracia, donde se garantiza que todas sus actividades son transparentes, libres de corrupción. 9. Antiguamente a la república se le conocía como medidas políticas destinadas a asegurar el poder de oligarquías de naturaleza económica, política y comercial. 10. Es una sociedad, basada en leyes, normas y disposiciones para que el individuo que forma parte de una sociedad se pueda desarrollar libremente satisfaciendo sus necesidades. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video. Muy bien, vamos a pasar a favor a la siguiente diapositiva. Vamos a ir concluyendo con este análisis. ¿Guatemala ha sido siempre una república? Yo diría que sí. En el acta de la independencia de Centroamérica, es la de 1821, 15 de septiembre, y la ley número 10 de 1847, por cual Guatemala recuperó las funciones soberanas que había cedido a la Federación, se establece la futura república. Esas dos fechas a que hacen referencia, 15 de septiembre todos conocemos, pero la segunda fecha es cuando Guatemala finalmente se separó de la Federación Centroamericana, que ya se había desintegrado, para recuperar totalmente todos sus derechos, ya que una parte de sus derechos autónomos se los había cedido a la Federación. Esos son dos acontecimientos importantes, aunque el segundo, por alguna razón, es ignorado. Lo que llama la atención cuando ustedes ven con detenimiento el acta de independencia y la ley número 10, es que no se menciona la palabra república, no dice nos establecemos como república. ¿Por qué habrá sido eso? Pues porque daban por supuesto que era una república. Aunque les recuerdo que momentáneamente, a los pocos meses de que Centroamérica se declaró independiente de España, se unió al Imperio Mexicano. Con lo cual, digamos, en esos 3 meses, ¿cuál era la forma del Estado guatemalteco? Proto-republicano, pero de repente se convirtió en parte de un imperio, o sea, una monarquía. Y año y medio después, otra vez, cuando se separó de México, entonces se constituye como república. Pero no lo define. Hasta la ley número 15 del 47, donde dice el Estado de Guatemala es una nación que es soberana, una república libre e independiente. Ya aparece la palabra república. Pues por eso mi hipótesis es de que no dijeron nos constituimos como república porque daban por supuesto que era la forma y que no había otra, ¿verdad? Bueno, en esa época que se estaban independizando todos los estados latinoamericanos, hubo algunos que sostenían que dada la situación tan difícil que encontraban los estados nuevos en materia de crisis económica, de falta de vías de comunicación y de muchas fuerzas, digamos, que tendían a separar a los estados, lo mejor era una monarquía. Uno de los que jugó con esa idea fue nada menos que José de San Martín, el héroe de la independencia de Argentina, Chile y parte de Perú.
pero no tiene sentido criticar a San Martín, decirle que era después de haber luchado contra los españoles, era monárquico, porque es el problema que vio Bolívar también. A Bolívar lo acusaron también de en algún momento haber pensado en una monarquía, lo cual no es cierto. Alguno de sus subordinados sí lo pensó, pero era porque estaban viendo que la América Latina, que sobre todo Bolívar, quería que fuera un solo Estado, un gran Estado, estaba empezando a dividir por las fuerzas, digamos, divergentes, los intereses locales, que acabaron por romper las federaciones. Digamos, la Gran Colombia, fundada por Bolívar, integrada por Venezuela, por Colombia, por Ecuador y por Perú, imagínense el superestado que hubiera sido, pues se rompió porque los grupos de interés de cada uno de estos dos países fueron más fuertes que el objetivo, digamos, de mantener una unidad. Bolívar pensaba que la unidad era necesaria porque Bolívar tenía prevenciones del poder que estaba tomando Estados Unidos. El poder que estaba tomando Estados Unidos. Y entonces pensaba que se necesitaban estados grandes y fuertes para poder confrontarlo, pero no lo logró. Entonces, por eso se estuvo, digamos, manejando la idea de monarquías. Y en realidad la única monarquía que se volvió a establecer fue la que cuando los franceses invadieron México y restablecieron el imperio mexicano, esta vez con un príncipe belga, ¿no? Que fue Maximiliano. Y en esa época los conservadores mexicanos que apoyaron la monarquía dijeron que la sucesión de guerras civiles interminables que asolaban al Estado mexicano solo se podían consolidar por medio de un gobierno fuerte que era una monarquía. Pues, o sea, no estaba hay que entender, no estaba totalmente excluida la idea porque era muy reciente y casi todos los estados eran monarquías. Pero lo que se estableció finalmente fue la república. Ahora, en la historia de Guatemala hay un hecho peculiar, que es la ley del 21 de octubre de 1854, que estableció la figura del jefe supremo perpetuo. El presidente en esa época era Rafael Carrera. Y de acuerdo al acta constitucional que existía, el acta constitutiva de la República se llamaba, pues era un presidente electo, un periodo también de 4 años. Pero en 1854 se reunió el Parlamento con representantes de todo el país, supuestamente, y declararon a Rafael Carrera como presidente vitalicio. Vitalicio quiere decir, va a estar gobernando hasta que se muera. Y además, en esa ley, le pasaron a Carrera atribuciones que antes tenía el Parlamento. Muy bien podían haberlo declarado monarca, rey, porque eso fue prácticamente. Un monarca va con un parlamento muy disminuido, pero no llegaron a ese extremo. Declararon jefe supremo y efectivamente Carrera fue presidente hasta que se murió ya con muerte natural. Creo que le dio una tifoidea o una cosa parecida. Bueno, veamos el próximo, por favor. La Constitución Política de la República de Guatemala nuevamente no comienza a decir somos una república, porque imagínense, a estas alturas sea por sobreentendido. Guatemala ya ha sido durante más de 100 años una república, nadie se le va a ocurrir que podemos tener otra forma de gobierno. Por eso, pero en el artículo 140 sí encontramos la definición de que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí aparece la cuestión de república. Y es una república unitaria, ahora presidencialista, aunque hubo un momento, para unos 20 años tal vez, que un político propuso que Guatemala debería más bien pasar a una forma parlamentaria. Buena idea, pero no prosperó. Pues una república que se fundamenta
en la larga historia de constitución de esta forma de gobierno, que probablemente es la forma de gobierno más apropiada para la convivencia democrática. Con esto estaríamos concluyendo, compañeras y compañeras, la presentación del día de hoy, y abriríamos entonces un espacio para atender los comentarios y preguntas que puedan tener ustedes. Gracias, doctor, por tan excelente presentación. Tenemos 4 preguntas. Se las leo las 4 y después usted contesta. ¿Está correcto? Quizás una por una. Ok, perfecto. La primera dice, ¿cómo se supeditaba el ejército al poder en la República Romana y qué diferencia establecieron los norteamericanos y los franceses a este respecto? Ok, sobre el ejército, ¿verdad? Bueno, en la República Romana el ejército estaba dirigido por los cónsules nombrados para el parlamento. Y generalmente los que dirigían las campañas eran miembros del parlamento. El ejército originalmente pues no tenía ninguna autonomía, pero con el transcurso del tiempo, sobre todo bajo el imperio, algunas unidades del ejército, los llamados pretorianos, que eran los que pues, custodiaban, digamos, al Senado, fueron adquiriendo espacios de poder propio, e inclusive llegaron a designar emperadores. Hubo muchos emperadores que surgieron de las fuerzas del ejército. Pero lo que es importante notar es que a pesar de que el imperio fue muy centralizado y algunas veces con emperadores muy fuertes, nunca desapareció el parlamento. Aún con los emperadores más locos, como Calígula, por ejemplo, que también aparece en los videos, y con Nerón, el parlamento siguió existiendo. Y a veces, pues, los emperadores mandaban a asesinar parlamentarios y todo, pero y generalmente no hacían caso de lo que decía el parlamento, pero siguió existiendo, ¿sí? No se puede decir, por consiguiente, que la fórmula romana fue una monarquía absoluta, total, por esta circunstancia. El ejército pasó a través de algunos de sus personajes a ocupar la función de emperador, pero no fue la fuerza que ha manejado el Estado. En buena medida porque se mantenía en guerras constantes, ¿no? Era más un instrumento que mantenía el Estado. Ahora, Estados Unidos tenía otra tradición, porque en Estados Unidos cada uno de los estados había tenido milicias, es decir, lo entendían como ciudadanos armados para combatir principalmente a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y para las guerras que mantuvo el Imperio Británico con Francia en territorio norteamericano, sobre todo una larga guerra que se llamó la guerra de los indios y los franceses. Pero no eran había algunos militares de carrera, por ejemplo, personas que se habían entrenado en Gran Bretaña y que habían hecho ejercicio militar en las acciones militares de Gran Bretaña, pero la base eran los milicias, los hombres libres armados. Y por eso la Constitución de Estados Unidos establece que una de las necesidades del nuevo Estado es tener una buena milicia regulada. Esta tradición del ciudadano armado es la que perdura en Estados Unidos hasta la fecha. El hombre libre tiene derecho a portar armas y puede ser llamado. Por eso los Estados Unidos, aparte del ejército regular, tienen las guardias nacionales, que son conjuntos armados de los estados, formados por ciudadanos. En Estados Unidos nunca se ha dado el caso de que los ejércitos o militares intenten, digamos, asumir el poder político. La cultura del país es muy fuerte en ese sentido. Sí al ciudadano armado, al ciudadano que
defiende el país, pero que respeta la institucionalidad. En la Revolución Francesa fue parecido, porque en la Revolución Francesa apenas se proclamó la República y que le quitaron la cabeza al rey, los otros estados europeos cercanos, por ejemplo, el imperio austriaco que ya existía, España, el mismo imperio británico, atacaron a Francia porque eran monarcas absolutos, ¿no? Les dio temor el ejemplo que se estaba generando en Francia, atacaron para restablecer. De manera que el ejército francés prácticamente se había dividido durante la Revolución Francesa. Y entonces Francia tuvo que recurrir a una innovación que se llamó la leva en masa, el llamar a todos los ciudadanos varones a las armas. Esto es lo que después dio lugar al servicio militar obligatorio. Entonces fue un ejército de ciudadanos mandados por algunos militares que tenían, por ejemplo, como entre ellos Napoleón, los que defendieron a la revolución. Y que entonces ese ejército nació con un fuertísimo sentimiento de adhesión a las instituciones revolucionarias. Y motines en el ejército francés, los únicos motines importantes que había en la historia de Francia fue durante la Primera Guerra Mundial, en que algunas unidades se rebelaron porque estaban cansadas de la matanza insensata que había en la Primera Guerra. Ya no querían seguir combatiendo. Y después, ya en el siglo XX, cuando Argelia accedió a la independencia, Argelia era una colonia francesa, y después de una larga lucha muy sangrienta logró la independencia. El ejército francés que estaba estacionado en Argelia y los colonos franceses no querían aceptar la independencia de Argelia y se alzaron en una rebelión que en ese tiempo el presidente de Francia era Charles de Gaulle y él tuvo que, digamos, sofocar militarmente esa rebelión de una parte del ejército francés. Pero son las dos únicas veces. Tampoco ha habido propiamente, como en casos de América Latina, que el ejército haya intentado sustituir al poder político. Veamos la segunda pregunta, a favor. Muy bien. ¿Qué diferencia tuvo el concepto de ciudadano heredado de los antiguos romanos en relación al que adoptaron los norteamericanos y los franceses? Ese es un tema muy importante, pero el compañero o compañera que hace la pregunta me va a permitir que no se la responda hoy porque es cabalmente el tema del próximo módulo, que trata sobre la ciudadanía. Es decir, hay dos módulos que se requieren a lo que preside él o la compañera preguntó. El módulo sobre la representación, que es el próximo, y después el módulo sobre la ciudadanía. Ahí vamos a ver en profundidad esa pregunta que es muy importante. Tercera pregunta. Gracias, doctor. La siguiente. En nuestra Constitución política se representan los derechos individuales, pero en su inicio se habla de que el Estado se organiza para el bien común. ¿Qué diferencia tiene en relación a la Constitución norteamericana, donde se habla tanto de los derechos individuales sobre el bien común? Es la diferencia en el tiempo. Recordemos que la Constitución americana es de finales del siglo XVIII y estaban manejando conceptos que no existían. Propiamente el concepto de derechos humanos no existía. Bien común, sí existía la idea, pero la definición que bien común que se hizo después no se manejaba. Por ejemplo, el derecho individual es similar al derecho humano, pero si ustedes ven con cuidado el preámbulo de la Constitución norteamericana, se reconoce, solo que expresada en otra forma. Bien común es el bien de todos, el bien de la comunidad. El bien individual es el bien de cada persona. La Constitución de Guatemala establece que el Estado se organiza para el bien común, es decir, el bien de todos los habitantes. Y a la vez reconoce los derechos humanos equivalentes a los derechos individuales de cada persona. Los dos conceptos son conceptos, digamos, que no son contradictorios, sino que son complementarios. Y la diferencia de vocabulario entre la Constitución norteamericana y la guatemalteca está en el tiempo. También habría que ver en detalle, por ejemplo, lo que dijo la Declaración Francesa sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Gracias, doctor. La siguiente. ¿La representación por minorías será el modo más apropiado que el de los Estados Unidos, que no lo observa? Bueno, la representación por minorías amplía lo democrático, porque entonces todos los que participan, las minorías son un criterio que no es igual al de las mayorías. Pero entonces, si ese criterio se reconoce y se respeta, hay amplitud democrática. Si no, resulta que la mayoría determina y la minoría no tiene satisfacciones. Efectivamente, el sistema electoral norteamericano, en ese sentido, en ese aspecto, porque en otros no, pero en ese aspecto, sí es un derecho en que las mayorías elijan al presidente negando el derecho de las minorías, con los resultados que ya dije, ¿no? Inclusive pueden ser absolutamente al contrario, porque en el caso que yo les mencioné de la votación por Hillary Clinton, ella tenía la mayoría. Pues sencillamente el sistema electoral le impidió. Ahí más bien fue al revés, se puede decir que Trump fue electo con la minoría de los electores directos. Pero es un sistema electoral que tiene una raíz histórica. Pero normalmente todos los sistemas electorales, inclusive el nuestro guatemalteco, pues reconoce el derecho de las minorías. Por ejemplo, en las elecciones municipales, ustedes saben que los síndicos concejales se integran de acuerdo al voto electo por las diversas planillas que se presentan. Es una planilla minoritaria, pero de repente sí metió a un concejal, ¿verdad? Por derecho de minoría. Es más democrático. La siguiente, doctor. Si la República moderna es un gobierno de la ley, entonces la democracia directa es un gobierno del pueblo. ¿Cómo riñe esta situación en nuestro estado actual? Esto hace referencia a una pregunta que también voy a analizar en profundidad en la próxima módulo, porque trata de la representación. Ahí la vamos a ver, pero me la podría repetir, voy a ver qué puedo contestar ahora. Si la República moderna es un gobierno de la ley, entonces la democracia directa es un gobierno del pueblo. ¿Cómo riñe esta situación en nuestro estado actual? Democracia de la ley y gobierno del pueblo. Lo que pasa es que los dos conceptos son coincidentes, porque democracia de la ley querría decir, como lo entiendo yo, una forma estatal democrática basada en la ley. Las democracias son constitucionales. No hay democracias no constitucionales, porque todas están basadas en la ley. Porque la ley establece, como eso lo vimos en el módulo pasado, el imperio de la ley rige no solo para los gobernados, sino para los gobernantes también. La Constitución establece derechos y obligaciones para los ciudadanos y para los que llegan al gobierno por decisión de los ciudadanos. Y es gobierno del pueblo en la medida que es el pueblo el que elige a los gobernantes. De manera que eso es congruente. Esto tiene algunas aristas adicionales, que es el tema de la representación, pero es lo que vamos a ver en el próximo módulo. La última, doctor. ¿La República de Guatemala es forma de gobierno? No, perdón. ¿La República de Guatemala y su forma de gobierno es casi igual a la de Estados Unidos? Pues en la estructura de gobierno de la división de poderes es similar, en el sentido que nosotros tenemos también un ejecutivo, un congreso y un organismo judicial. Son los tres poderes del Estado que son autónomos entre sí, no subordinados. Y por lo tanto hay una balanza de poderes. Lo que sí es diferente es que nuestro parlamento es unicameral, solo tenemos el Congreso de la República. Y Estados Unidos, como vimos antes, es bicameral, tiene un Congreso y tiene un Senado, por las razones que ya expliqué. Y luego el sistema electoral sí es diferente, porque nosotros tenemos una elección directa. Cuando vamos a votar por el presidente, votamos y el presidente es electo por el voto popular, el voto directo. En Estados Unidos ya hemos dicho que no es así. La gente puede votar por quien quiera, pero los que van a elegir son los representantes de los estados.
y ellos eligen según su afiliación partidaria. Una característica de Estados Unidos también, que por cierto es diferente de muchos estados modernos, es el sistema partidista. Esto es propio de... Yo creo que va a haber un módulo especial sobre partidos políticos, pero lo interesante es que Estados Unidos normalmente es un sistema bipartidario. Casi desde el siglo XIX se han sucedido dos partidos, que actualmente son el republicano y el demócrata. No es que no hayan existido otros partidos, han existido. Y hay elecciones en que han habido otros candidatos, pero son tan minoritarios que no cuentan. Entonces nadie vota por ellos. Entonces realmente la lucha de poder es siempre entre republicanos y conservadores. Pues son partidos que no tienen demasiadas diferencias ideológicas, aunque en general, si ustedes quieren ubicarlos en alguna forma, usando una terminología antigua, se podría decir que los demócratas están más a la izquierda y los republicanos más a la derecha. Estas dos denominaciones se siguen usando, también en Guatemala. Y por cierto que esas denominaciones vienen de la Revolución Francesa. Esas se originaron cuando el rey de Francia, Luis XVI, convocó a una estructura que existía de la Edad Media, que se llamaba los Estados Generales, pero que no se había convocado en mucho tiempo, que es representación de los segmentos sociales. Ellos se reunieron, como no existían, no tenían ningún edificio para ellos, se reunieron en una sala dedicada al juego de pelota. Los que se sentaron del lado derecho eran partidarios de que se mantuvieran los derechos del rey. Y los que se sentaron del lado izquierdo eran partidarios de que se dividiera el poder del rey con el parlamento. De ahí vienen las denominaciones de izquierda y derecha, que siguen usando, aunque yo tengo mis dudas de la utilidad de estar usando denominaciones que vienen del siglo XVIII en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero sí, más o menos así se distribuyen los dos partidos norteamericanos. Y es una gran diferencia. Ya sabemos que nosotros tenemos un montón de partidos, ¿no? Un enorme número de partidos que además cambian todo el tiempo. Ya vamos a ver en la próxima elección cuántos se presentan. Muy bien, ¿hay alguna otra intervención? Sí, como no, doctor. Hay una pregunta más, por cierto, me parece sumamente interesante. En nuestro sistema se ha defendido mucho el aspecto de la no reelección, a diferencia de otras repúblicas, como ya se habló. ¿Es eso una garantía de que nuestro sistema es más democrático? No, es una causa histórica. Recuerden lo que estuvimos estudiando en el módulo pasado. A lo largo del siglo XIX y luego la primera mitad del siglo XX se sucedieron dictaduras en Guatemala que se reelegían. El último dictador, el general Jorge Ubico, se reeligió 3 veces. Anteriormente Estrada Cabrera 4 veces. Ya dijimos que Carrera se hizo presidente vitalicio. Lo importante, y eso lo vimos la vez pasada, es que todas las constituciones anteriores de Guatemala tenían la cláusula de no reelección, o una cláusula que se usa en un país como Costa Rica, que es reelección después de un periodo. Pero los dictadores partidarios no respetaban esa cláusula, modificaban la constitución para reelegirse. La democracia guatemalteca se consolida con un fuerte sentimiento en contra de la reelección. Y por eso se pone la Constitución con tanta fuerza. Porque los artículos para la no reelección en la Constitución guatemalteca son pétreos, que no se pueden modificar. Inclusive es un delito estar plantear que puede haber una reelección. Pero es histórico. Actualmente yo creo que eso no existe, ese riesgo, pero así quedó, ¿verdad? Otros países tienen algo parecido. México, por ejemplo, que tuvo también un dictador que se reeligió como 6 veces, Porfirio Díaz. Y la Revolución Mexicana, que conocemos también, ¿verdad? Por la historia, los videos, las canciones, todo eso. El primer grito de batalla de la Revolución Mexicana fue libre elección y no reelección, de Francisco Madero. Entonces ahí también se prohíbe la reelección, pero otros países que no tuvieron ese problema, pues
generalmente no se permite la reelección en forma inmediata, porque se piensa que el presidente puede usar su poder, el poder que tiene para influir la elección, pero se suele permitir cuando ha pasado un periodo o 2 periodos. Estados Unidos sí permite la reelección por una sola vez, como sabemos, ¿no? Después no más. Sería factible permitir la reelección en Guatemala, por ejemplo, después que hubiera pasado un periodo. Teóricamente sí podría ser, pero la Constitución lo prohíbe totalmente. Muy bien. El problema puede ser nuestra idiosincrasia, doctor, en cuanto a que por el poder casi absoluto que ejerce el presidente, porque a pesar de que tenemos una república con división de poderes, el presidente es quien verdaderamente en última instancia ejerce el poder y nos causa problemas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nuestra forma de república es una república presidencialista. Efectivamente, hemos creado un ejecutivo con mucho poder. En otros países tienen constituciones en que el presidente está, digamos, limitado. Por ejemplo, hay países que tienen lo que se acaba de introducir en México y que tiene Venezuela, que es la posibilidad de las consultas a medio periodo para ver si el presidente sigue o no sigue. Nosotros no tenemos nada de eso, entonces tenemos un presidente fuerte, pero yo creo que tenemos también un poder, un Congreso muy fuerte, porque el presidente sí depende, digamos, fuertemente de las decisiones del Congreso, de las votaciones en el Congreso para lograr implementar sus programas. Todo depende de la fortaleza que tengan los organismos de Estado, ¿verdad? La fortaleza que tenga el organismo judicial, que sea verdaderamente independiente, y un Congreso cuyos diputados deberían estar guiados por la idea del bien común y no del bienestar personal, ¿verdad? Yo creo que nuestro sistema político responde a la historia y ha funcionado bien, ¿verdad? Desde que se volvió a la democracia hemos logrado mantener el régimen democrático. Tuvimos una crisis durante el serranazo que vimos el módulo pasado, pero por lo demás ha funcionado, digamos, satisfactoriamente. Bien, doctor, por el momento no tenemos más preguntas y solo nos resta agradecerle su brillante participación y su gran conocimiento respecto de nuestro país en general y de lo que ha estado brindándonos de él. Entonces, agradecemos su participación y a nuestros compañeros invitarlos a la reunión que tendrá lugar el próximo miércoles 20 para que estén presentes, pues es de vital importancia su participación en la misma. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y con mucho gusto vamos a continuar nuestra conversación dentro de una semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.